¿Sabías que el cáncer de páncreas causa más muertes en personas mayores cada año que el cáncer de colon? Y aún así, la mayoría de los mayores de 60 años nunca ha recibido una sola advertencia sobre sus primeras señales. Esa falta de información es precisamente lo que hace que esta enfermedad sea tan peligrosa. Lo más inquietante es que los primeros síntomas no aparecen cuando el cáncer ya está avanzado, sino meses antes de que se vuelva prácticamente imposible de tratar. Meses en los que el cuerpo ya está enviando señales claras, pero que casi siempre se confunden con el envejecimiento normal, el cansancio o problemas digestivos leves. En este momento, mientras estás viendo esto, existe una alta probabilidad de que tu cuerpo ya haya mostrado al menos una de estas señales tempranas, y que la hayas ignorado sin darle importancia. Muchas personas mayores de 60 años asumen que el dolor de espalda, la fatiga o las molestias estomacales forman parte natural de la edad. Sin embargo, en algunos casos, estos cambios pequeños pueden ser las primeras advertencias de algo mucho más serio ocurriendo en el interior del cuerpo. Soy el Dr. William, y lo que voy a explicarte a continuación es algo que la mayoría de los pacientes nunca escucha en una consulta médica rutinaria. La verdad incómoda es esta: el cáncer de páncreas no tiene una tasa de supervivencia tan baja porque sea imposible de tratar, sino porque casi siempre se detecta demasiado tarde. Cuando se descubre en la mayoría de los casos, la enfermedad ya ha avanzado de forma significativa. Por eso es fundamental que permanezcas atento a estas 8 señales de advertencia. Cada una de ellas es importante, pero hay una en particular, la número 5, que es especialmente crítica. De hecho, rara vez se incluye en las conversaciones médicas habituales, aunque debería ser una de las primeras cosas que un médico evalúe. Todo lo demás que voy a explicarte gira en torno a esa señal clave. Antes de entrar en los síntomas, es importante entender por qué esta enfermedad es tan difícil de detectar, especialmente en adultos mayores. El páncreas está ubicado profundamente dentro del cuerpo y no puede ser examinado mediante palpación en un chequeo normal. Tampoco los análisis de sangre rutinarios detectan este cáncer en sus primeras etapas. Cuando algo aparece en las pruebas básicas, muchas veces la enfermedad ya se ha extendido. No se trata de una falla del sistema médico, sino de una de las razones por las que este cáncer avanza de forma tan silenciosa. Se esconde detrás de síntomas que fácilmente se atribuyen a la edad o a problemas menores de salud. Por eso tantos casos se diagnostican tarde, cuando las opciones de tratamiento ya son limitadas. Ahora, hay una señal temprana que suele aparecer antes que las demás: la orina oscura. Muchas personas mayores la notan y simplemente comienzan a beber más agua. Cuando el color mejora temporalmente, creen que todo se debía a la deshidratación y siguen con su vida normal. Pero esa mejoría puede ser engañosa. Para entenderlo, hay que ver lo que ocurre dentro del cuerpo. El páncreas está muy cerca de un conducto llamado el conducto biliar. Este conducto transporta una sustancia llamada bilirrubina desde el hígado hacia los intestinos. La bilirrubina es la responsable del color amarillo normal de la orina y del color marrón de las heces. Cuando un tumor se desarrolla en la cabeza del páncreas, puede presionar este conducto biliar. Al comprimirse, la bilirrubina no puede fluir correctamente y comienza a acumularse en la sangre. Los riñones intentan eliminar este exceso a través de la orina, lo que provoca que ésta se vuelva de color amarillo oscuro, marrón o incluso como té o refresco oscuro. A diferencia de la deshidratación, este cambio no desaparece de forma permanente al beber agua. Puede mejorar por un momento, pero vuelve a aparecer porque el bloqueo sigue presente. Esa es la diferencia clave que muchas personas no reconocen. Este síntoma suele aparecer en etapas tempranas, incluso meses antes de otros signos más evidentes. Sin embargo, con frecuencia se ignora o se atribuye a causas inofensivas. Pero cuando la orina oscura aparece de forma repetida durante semanas, nunca debe ser subestimada. El segundo síntoma es aún más confuso, porque muchas personas ya han escuchado a un médico darle un nombre común y aparentemente inofensivo: dolor de espalda, artritis, un tirón muscular, incluso problemas de ácido estomacal. Y en el momento en que ese diagnóstico se acepta, la verdadera causa puede seguir avanzando sin ser detectada. El dolor asociado al cáncer de páncreas tiene un patrón muy específico. No comienza en la parte baja de la espalda ni en los costados, sino en la parte superior del abdomen, justo debajo del esternón o ligeramente hacia la izquierda. Al principio puede parecer una molestia leve, constante,
casi como una presión interna que no desaparece del todo. Con el tiempo, ese dolor no se queda en un solo lugar, empieza a extenderse hacia la espalda, formando una sensación de banda que rodea el torso. Muchas personas lo describen como si algo apretara su cuerpo desde dentro, de forma constante y progresiva. Esto ocurre porque el páncreas está rodeado por una red muy sensible de nervios, y cuando un tumor crece, empieza a presionar y afectar esas terminaciones nerviosas. Hay tres características clave que diferencian este dolor del dolor de espalda común. La primera es que empeora después de comer, no de inmediato, sino entre 30 y 60 minutos después de las comidas, cuando el sistema digestivo entra en actividad. Esa reacción no es típica de un simple problema muscular. La segunda característica es que empeora al acostarse boca arriba. Muchas personas comienzan a dormir sentadas o semi-incorporadas sin darse cuenta de que están evitando una postura que intensifica el dolor. Esto es una señal muy importante que suele pasar desapercibida durante mucho tiempo. La tercera diferencia es la falta de respuesta a los tratamientos habituales. Analgésicos comunes, reposo o calor local pueden dar un alivio mínimo o temporal, pero el dolor siempre regresa con la misma intensidad. No sigue el patrón normal de una lesión muscular o articular. Cuando estos tres elementos aparecen juntos, el problema ya no puede considerarse un simple dolor de espalda. Es un patrón que requiere una evaluación médica más profunda y específica. Ignorar esta combinación puede retrasar el diagnóstico durante meses, mientras la enfermedad sigue avanzando en silencio. Ahora, el tercer síntoma es aún más engañoso, porque no se siente como dolor. Se siente como algo cotidiano, algo que la mayoría de las personas atribuye simplemente a comer menos o a perder el apetito con la edad. Pero lo que está ocurriendo en realidad es mucho más serio. El tercer síntoma no llega con dolor ni con señales evidentes al principio, sino con algo mucho más sutil, el cambio en la forma de comer. Muchas personas simplemente dicen que ya no tienen tanto apetito como antes, que se llenan rápido o que no les entra la comida como solía entrar, y por eso lo ignoran, porque parece una parte normal del envejecimiento. Pero lo que realmente está ocurriendo dentro del cuerpo puede ser completamente diferente. Cuando un tumor se desarrolla en el páncreas, no solo afecta a ese órgano, sino también a los que lo rodean. El estómago, que está justo delante del páncreas, puede empezar a comprimirse desde atrás. Esa presión reduce su capacidad real, haciendo que se llene mucho más rápido de lo normal. Esto significa que unas pocas cucharadas de comida pueden generar la misma sensación de saciedad que una comida completa en condiciones normales. La persona siente que ya ha comido suficiente cuando en realidad su cuerpo apenas ha recibido nutrientes. Al mismo tiempo, el páncreas deja de producir adecuadamente las enzimas necesarias para la digestión. Sin estas enzimas, los alimentos no se descomponen correctamente, lo que hace que permanezcan más tiempo en el estómago y generen una sensación constante de pesadez y plenitud. El resultado es un ciclo en el que la persona come menos porque se siente llena, y se siente llena porque su digestión ya no está funcionando como debería. Con el paso del tiempo, este patrón lleva a una pérdida de peso involuntaria. Muchas personas notan que están bajando de peso sin hacer dieta, sin cambios en su actividad física y sin intención alguna. Y aunque esto podría parecer positivo en otro contexto, en este caso es una señal de alarma importante. Una pérdida de más del 5% del peso corporal en pocos meses sin explicación clara no es un cambio normal. Es una señal médica que requiere atención inmediata, cuando el cuerpo deja de recibir suficientes nutrientes y además no los absorbe correctamente. El debilitamiento ocurre de forma progresiva y silenciosa. Este síntoma es especialmente peligroso porque casi nadie lo conecta con algo grave al principio. Se interpreta como falta de apetito, estrés o simplemente envejecimiento. Pero en realidad puede ser una de las primeras señales de que el sistema digestivo está siendo afectado de manera estructural. Y mientras esto ocurre, el cuerpo sigue enviando otras señales que muchas veces pasan desapercibidas. Algunas de ellas aparecen en la piel y en los ojos, y cuando se combinan con lo anterior, el cuadro se vuelve mucho más claro. El cuarto síntoma es uno de los más visibles, pero también uno de los más fácilmente malinterpretados. Se trata de la ictericia, un cambio en el color de la piel y de los ojos, que ocurre cuando la bilirrubina se acumula en la sangre y comienza a depositarse en los tejidos del cuerpo. En este punto, la piel puede adquirir un tono amarillento, especialmente notable en personas de piel más clara, mientras que en otros casos
El signo más evidente aparece en el blanco de los ojos, que comienza a tornarse amarillo. Este cambio no suele ser gradual en la percepción de la persona, sino que a menudo lo notan familiares o amigos antes que el propio paciente. Pero la ictericia no llega sola. Viene acompañada de un síntoma que muchas personas no relacionan con problemas hepáticos o pancreáticos. Una picazón intensa y constante en todo el cuerpo. No hay sarpullido, no hay irritación visible, y las cremas o antihistamínicos no ofrecen alivio real. Es una picazón interna, persistente, que puede empeorar con el tiempo. Esto ocurre porque la bilirrubina, al acumularse en la piel, irrita directamente las terminaciones nerviosas. El resultado es una sensación incómoda que no desaparece fácilmente y que puede afectar el descanso y la calidad de vida de la persona. El problema con este síntoma en personas mayores es que se confunde con mucha facilidad. En muchos casos se atribuye a problemas del hígado, cálculos en la vesícula o condiciones benignas que también pueden causar ictericia. Y como los cálculos biliares son relativamente comunes en adultos mayores, este es uno de los puntos donde más frecuentemente ocurre el error de diagnóstico. Un médico puede ver la coloración amarilla y asumir inicialmente una causa más común, lo que puede retrasar estudios más profundos. Mientras tanto, la verdadera causa continúa desarrollándose en silencio. Por eso, no se debe observar este síntoma de forma aislada. Cuando aparece junto con orina oscura, dolor en la parte superior del abdomen que se irradia a la espalda y sensación de saciedad rápida al comer muy poco, el significado cambia por completo. La combinación de estos signos crea un patrón clínico mucho más preocupante. En este punto, ya no se trata de un solo síntoma aislado, sino de varios sistemas del cuerpo mostrando señales al mismo tiempo. Y es aquí donde muchas veces el diagnóstico correcto todavía no se realiza, porque cada síntoma se trata por separado, en lugar de ver el cuadro completo. Ahora, el quinto síntoma es uno de los más peligrosos de toda la lista, porque no solo puede aparecer antes que los demás, sino que en muchos casos es el primer evento grave que lleva a una persona al hospital sin saber que el origen está en el páncreas. El quinto síntoma es especialmente peligroso porque no siempre se presenta como una molestia gradual, sino como un evento repentino que puede poner la vida en riesgo. En muchos casos, lo primero que ocurre no es dolor ni fatiga, sino la aparición de un coágulo de sangre sin una causa clara. No hay cirugía reciente, no hay un viaje largo, no hay un motivo evidente que explique por qué el cuerpo ha comenzado a formar coágulos de manera anormal. Lo que sucede es que el cáncer de páncreas puede liberar sustancias al torrente sanguíneo que alteran directamente la forma en que la sangre coagula. Esto hace que el cuerpo tenga una tendencia mucho mayor a formar coágulos en situaciones donde normalmente no debería ocurrir. Uno de los lugares más comunes donde esto se manifiesta es en las venas profundas de las piernas. Cuando esto ocurre, la persona puede notar hinchazón en una pierna, sensación de calor, dolor sordo, o presión constante en la pantorrilla o el muslo. Muchas veces se confunde con una lesión muscular o un problema circulatorio menor, pero en realidad puede tratarse de una trombosis venosa profunda. El verdadero peligro aparece cuando una parte de ese coágulo se desprende y viaja a los pulmones. En ese momento pueden aparecer síntomas como falta repentina de aire, dolor agudo en el pecho que empeora al respirar y aumento inesperado del ritmo cardíaco. Esta combinación no debe ignorarse bajo ninguna circunstancia, porque puede representar una emergencia médica inmediata. En algunos estudios clínicos se ha observado que en un número significativo de pacientes con cáncer de páncreas, un coágulo de sangre inexplicable fue la primera señal de que algo estaba mal, incluso meses antes del diagnóstico formal. En algunos casos, esta señal apareció hasta 6 meses antes de que el cáncer fuera detectado. Esto demuestra lo importante que es no ignorar un coágulo sin causa aparente, especialmente en personas mayores. En estos casos, los médicos pueden considerar estudios más profundos del abdomen para buscar la raíz del problema, ya que no siempre el origen está en las piernas o el sistema circulatorio. El sexto síntoma es otro patrón que muchas personas experimentan sin entender su significado. No se trata de una sola fiebre alta, sino de episodios repetidos de malestar, escalofríos y elevaciones leves de temperatura que van y vienen sin una explicación clara. Muchas veces se confunde con infecciones comunes, pero el patrón no desaparece como debería. Y ahora que conoces estos primeros 5 signos,
El siguiente paso es entender cómo el cuerpo sigue enviando advertencias, incluso cuando parecen cosas normales del día a día.